Bien, ahí se ve bien entonces. Bueno, me gustaría que haya un poquito de, ya que los pensaron los problemitas, que se animen a contar algunas cosas. Este primer problema, por empezar, podríamos decir que es bastante caprichoso en el sentido de que ninguna hormiga se le va a ocurrir hacer lo que está haciendo, ¿no? Y eso tienen muchos de los problemas de matemática que resultan interesantes. A nivel de contenidos de matemática, en realidad son un completo invento de algo que no va a pasar. Pero bueno, suele suceder estas cuestiones. Leo el enunciado. Una hormiga camina por el borde de un plato de 8 lados iguales como el de la figura. Cada lado del plato mide 14 centímetros, la hormiga sale del vértice A y camina en el sentido que indica la flecha, siempre por el borde del plato. Bueno, el sentido ese se conoce como sentido horario, ¿sí? Porque va en el sentido de las agujas del reloj. Y eso van a ver a lo largo de la carrera que en muchos lugares, cuando tenemos que decidir si vamos para un lado o para el otro, se usa el sentido de las agujas del reloj como el sentido negativo y el sentido contrario a las agujas del reloj como sentido positivo, cuando uno recorre un círculo, ¿no? En este caso es un polígono, pero podríamos pensar en que estamos haciendo un camino circular, ¿sí? Entonces salió del vértice A y cada 6 centímetros hace una parada. La pregunta es cuántas veces para en el vértice A, o sea, se detiene arriba del vértice A, ¿sí? Bueno, yo en la diapo 3 nos encontramos con que alguno intentó hacer algo o dijo, había una duda también si pasa o para, y yo respondí ahí que tiene que tocar. No se cuenta si le pasa por arriba y no es que no termina exactamente en A, ¿sí? Entonces, ¿quién quiere contar un poquito qué es lo que pensó? ¿Quieren dar la respuesta primero y la voy anotando yo acá? Porque acá tenemos dos, ¿no? Uno que dice 35 y otro que dice 125. Y están un poco relacionadas las cosas. La idea es entonces que la hormiga va a caminar 6 pasos, después otros 6, después otros 6 y recién va a tocar un vértice acá en D. ¿Por qué toca de nuevo el vértice en D? O sea, el primer vértice que vuelve, sin contar el vértice de salida, el primer vértice que toca es el punto D, ¿no? O sea, eso podríamos hacer un análisis. ¿Alguien me puede contar por qué pasa esto? Estamos teniendo varios números, ¿no? 6, que son los pasitos de cada cuánto se detiene la hormiga. 14, que es el lado del plato. 8, que es la cantidad de lados que tiene el plato, ¿no? Y después aparecía
número de datos que era 2000 paradas, ¿no? Esos son los datos que aparecían acá en la, o sea, el 8, el 14, el 6 y el 2000 son los datos numéricos que aparecen en el problema. Hay un montón de datos más que tienen que ver con la forma, ¿sí? Porque esto es un octógono donde todos los lados son iguales y eso es un dato importante también. Y si hace ¿qué nos permiten encontrar esos datos? Teníamos entonces 6 centímetros cada parada, 2000 paradas, 14 centímetros por 8, eso es lo que tiene que ver con el plato. Y la pregunta es, ¿cuántas veces toca el vértice A? No, me está faltando. ¿Cuántas veces toca el vértice A? Recorriéndolo hacia ese lado y con estos datos, ¿no? 6 es más chiquito que 8, que vendría a ser la distancia entre A y B. Acá a Nadia no le anda Petco, me lo mandó por WhatsApp. Están unos cuantos sin entrar en Petco. Quieren... no les anda. Están todos silenciados los que están. Y no somos tantos tampoco. ¿Qué les parece? ¿Seguimos por acá o abro una sesión en Google Meet? Acá se acaba de desconectar otro. Bueno, a ver, tratemos de solucionar este tema. Voy a dejar de grabar.